Hey, muy buenas a todos. El día de hoy vamos a ver los árboles de decisión. ¿Quién o quiénes lo crearon? Claro que sí. Vamos a empezar por su origen. Esta primera implementación fue como el diagrama del árbol. Inicia de la teoría de los juegos de John von Neumann y Oskar Morgenstern en 1944. Estos recurrieron a este tipo de gráfico para representar la estructura temporal de un juego en una forma extensiva desde el inicio, que es la primera jugada, hasta el final, ya viene a ser la última jugada. Por ejemplo, el juego de suma cero entre los jugadores, este es en pares y nones. Años más tarde pasan a ser los árboles de decisión, pues se originan en las ciencias sociales como los trabajos de Sonkitz y Morgan en el año 1964. Ambos realizados en la Universidad de Michigan. Posteriormente, Cass introdujo un algoritmo recursivo de clasificación no binario. A este lo denominó la detección de interacciones automáticas. Ya hacia el año 1984, fue uno de los primeros métodos de ajuste de los datos basados en árboles de clasificación. Posteriormente, los investigadores Breiman, Friedman, Olshen y Stone introdujeron un nuevo algoritmo para la construcción de árboles y los aplicaron a problemas de regresión y clasificación. A este método se lo conoció como árboles de clasificación y regresión. Se da la inducción mediante árboles de decisión y esto empieza a hacerse más conocido y usado por la comunidad de aprendizaje automático. Wow, ¿podemos profundizar un poco más de qué es un árbol de decisión? Claro que sí, vamos a hablar acerca de su definición. Un árbol de decisión es un mapa de los posibles resultados de una serie de decisiones relacionadas. Esto permite que un individuo o una organización comparen posibles acciones entre sí según sus costos, probabilidades y beneficios. Se pueden usar para dirigir un intercambio de ideas informales o trazar un algoritmo que anticipe matemáticamente la mejor opción. Vaya, esto está muy interesante. ¿Y ahora, cómo se aplica? Bien, ¿cómo se aplica? Un árbol de decisión por lo general comienza con un único nodo o nicho y luego se ramifican resultados posibles. Cada uno de estos resultados crea nodos adicionales, que estos a su vez se van ramificando en otras posibilidades. Esto le da una forma similar a la de un árbol. Hay tres tipos diferentes de nodos, los cuales son nodos de probabilidad, nodos de decisión y nodos terminales. Un nodo de probabilidad se representa con un círculo, muestra las probabilidades de ciertos resultados. Un nodo de decisión, representado con un cuadrado, muestra una decisión que se tomará. Y un nodo terminal muestra el resultado definitivo de una ruta de decisión. Bien, lo tengo todo muy claro. Por último, ¿me puedes brindar un ejemplo para captarlo al 100%? Bueno, tracemos un árbol de decisión. El banco administrativo debe tomar la decisión de hacer un préstamo o no. Entonces, se inicia con la creación de un recuadro que viene a ser el banco administrativo y se separan las dos decisiones, el conceder un préstamo o no concederlo. Después de ello, se trazan las probabilidades. ¿Qué probabilidad hay? De que haya una devolución, de que no la haya, de que no pase nada. Y según ellas se derivan si está haciendo un terminal, si finaliza ahí la ramificación o sigue progresivamente hasta lograr obtener y quedar en blanco, que ya no quede ningún trazo más. Vamos a ver un ejemplo con probabilidad. Clarkson Products Inc. tiene la posibilidad de A y B decisiones a tomar. ¿Y cuál de ellas es más factible? Posteriormente vemos el avance del caso en donde habla que si el vicepresidente, toma la decisión, ya sea la A o la B, van a tener ciertas condiciones. Lo que se busca es mirar cuáles de las dos alternativas tiene el valor monetario esperado más alto, es lo que se requiere. Para ello vamos a desglosarlo en el siguiente árbol de decisión, en donde, como podemos ver en el primer recuadro, se encuentra la empresa, se ramifica, se crean las dos alternativas que son las dos decisiones que se deben tomar y elegir entre una de ellas, la decisión B, la decisión C. De la decisión B vemos que se ramifican a las posibilidades. Debe hacer una venta de 100.000 unidades con una probabilidad de 0.6 o una venta de 75.000 unidades con una probabilidad de 0.4. Por el otro lado, el hacer un estudio
antes de la producción, y esto se lo ramifica con la posibilidad de hacer una venta de 75.000 unidades con una probabilidad de 0.7 o una venta de 70.000 unidades con una probabilidad del 0.3. Después de ello, procedemos a calcular los extremos de los nodos de nuestro árbol. Vemos que se derivan su parte alternativa, que son las decisiones a tomar, sus ingresos, su costo y valor neto de ellos. Y nuestro árbol de decisión quedará de la siguiente manera. Ahí ya tenemos una idea más fija, más clara del panorama hacia la decisión que debemos tomar. Para ello concluimos con que la empresa debe realizar la prueba del prototipo antes de que salga al mercado. De esa forma podrá tener un mayor valor monetario esperado. Y esta es la respuesta que ellos buscaban. Estos métodos son muy interesantes. Por favor, ¿me puedes decir cuáles son las ventajas y desventajas de los árboles de decisión? Sí, claro. Mira, las ventajas y desventajas del árbol de decisión son estas. Bueno, se combinan fácilmente con otras herramientas de toma de decisiones. Se le puede añadir al árbol de decisiones otras herramientas. Su valor al seleccionar la mejor de numerosas opciones. Como lo pudimos ver en los ejemplos anteriores, nos ayudan a ampliar ese panorama, tener una visión más clara del objetivo, de la decisión que debemos tomar. Y no estamos a ciegas enfrentándonos a lo que pueda suceder o a estas decisiones que son tan importantes, ya sea para un individuo o una organización. Además, se pueden agregar nuevas opciones a los árboles existentes. Una vez ya se traza el árbol, si es necesario agregar otra decisión o es necesario agregar más probabilidades o posibilidades, se lo puede hacer, y esto se lo deriva ya sea con los círculos, los cuadrados o más ramificaciones según su importancia. Aparte, cualquier dato de estas decisiones requiere una preparación mínima. Hay que hacer un preestudio de todos los casos, de todos los puestos de trabajo a disponer para tomar estas decisiones, para saber de qué manera trazarlo en el árbol y llegar al objetivo esperado. Bien, sin embargo, los árboles de decisión pueden volverse excesivamente complejos. En estos casos, un diagrama de influencia más compacto puede ser una mejor alternativa, porque los diagramas de influencia se enfocan en los objetivos, las entradas y las decisiones fundamentales. Ey, todo muy claro, ya mismo me iré a realizar mi primer árbol de decisión. Ey, espera, está muy bien. Sin embargo, ya mismo viene otro tema muy importante por mi compañero Juan Esteban, así que quédate muy atento. Bueno, el método del camino crítico es una de las herramientas más ampliamente usadas por los administradores para la dirección y gestión de proyectos. Por eso también es importante saber de dónde se origina el método. Los primeros acercamientos al método fueron dados entre 1955 y 1957 en el Reino Unido, donde se desarrolló una técnica capaz de identificar la secuencia de estados más larga e irreductible para la ejecución de un trabajo. Esto se hizo en línea con lo que después se llamaría CPM o Critical Path Method. Estas empresas consiguieron ahorros de tiempo en torno al 40%. El origen del CPM se sitúa entre diciembre de 1956 y febrero de 1959. La empresa norteamericana DuPont estaba buscando cómo hacer uso de los primeros ordenadores comerciales. En DuPont se dieron cuenta que planificar, estimar y programar parecía ser el mejor uso que la empresa podría darle a los ordenadores. La tarea se le asignó a Morgan Walker y al matemático James E. Kelley Jr. y lograron desarrollar el método para controlar el mantenimiento de proyectos en las plantas químicas de DuPont. Una vez sabido esto, pues nos queda también entender qué es el concepto. El camino crítico es un concepto utilizado en la gestión de proyectos para denominar el tiempo mínimo estimado entre que se inicia y termina una actividad, considerando un flujo de trabajo con sus respectivos plazos. El CPM permite a los project managers ordenar las actividades en un flujo y hacer estimaciones en los tiempos de desarrollo en condiciones normales, optimistas y hasta en condiciones pesimistas, siendo estas últimas imprevistos, retrasos o problemas que se pueden surgir, y analizar los tiempos necesarios para recompensarlo. Estas estimaciones de tiempo también se traducen en estimaciones de recursos, de capital humano y de conocimiento técnico para llevar a cabo las actividades planificadas. Bueno, y finalmente, pues, ¿cómo se aplica el método? El cálculo del camino crítico consta de distintas etapas. 1. Enumerar todas las actividades.
Se deben enumerar todas las tareas y actividades que se necesiten para completar un proyecto. De forma general, solo se deberían incluir tareas críticas o el nivel superior de una etapa para hacerlo sencillo y que funcione de manera correcta, ya que si se centra en detalles mínimos, puede convertirse en un diagrama muy complicado de manejar. 2. Calcular la duración de cada tarea. Después, se necesitaría calcular el tiempo más largo para completar cada tarea. Estos cálculos pueden ser aproximados, por eso es tan importante la experiencia de quien dirige el proyecto y de quienes lo componen. Establecer dependencias entre las tareas. Por último, se debe registrar si existe una dependencia entre tareas. Sirve hacerse preguntas como ¿qué tareas debo completar antes de que esta tarea empiece? ¿Qué tareas debo comenzar después de finalizar esta otra? ¿O qué tareas puedo realizar al mismo tiempo? Construir un modelo para visualizar las actividades. Hay diferentes diagramas y modelos que se pueden usar, desde gráficos simples a diagramas mucho más elaborados. Cálculo de la ruta crítica. Usando el modelo ya se pueden calcular fechas más tempranas y tardías para la entrega de actividades. Incluso mostrará la mayor cantidad de tiempo que se necesite para terminar el proyecto. Bueno, imaginemos que vamos a desarrollar un proyecto y para terminarlo tenemos que hacer la siguiente serie de actividades en un tiempo determinado. La tabla nos lista las actividades, los tiempos que pueden ser horas, días, meses, según el proyecto, y también la secuencia que nos dice qué actividad hacer primero. Por ejemplo, para realizar la tarea L debemos haber completado primero la actividad C, D y E. Ahora, el diagrama de las actividades se verá algo así. Primero, ubicamos el tiempo que se tarda en realizar cada actividad en el cuadro central inferior, quedando así. En el cuadro superior izquierdo ubicamos el tiempo en que inicia cada actividad y en el superior derecho se coloca la suma entre el tiempo en que inicia y el tiempo que se toma en hacer la actividad. Como A es la primera actividad, empieza en un tiempo 0 y finaliza en 5. Como la actividad C, F y G dependen de A, estas empiezan una vez A haya sido completada. Para el caso de la actividad L, esta depende de C, D y E. Entonces, el tiempo en el que esta inicia debe ser cuando finalice la actividad que tome más tiempo, siendo el tiempo de finalización de E. Una vez en este punto, se puede calcular cuál es el tiempo de inicio más lejano en el que se puede comenzar una actividad y el tiempo de terminación más lejano en el que se puede completar. El cuadro inferior izquierdo es el inicio lejano y el inferior derecho es el de terminación lejano. Para la última actividad, estos dos valores son iguales a los que ya han sido calculados anteriormente. El inicio más lejano se calcula restando al tiempo de terminación lejano la duración de la actividad. Por ejemplo, para las actividades N y O, sus tiempos de terminación más lejanos son la fecha en la que debe comenzarse la actividad P. Por ejemplo, para el cálculo del tiempo de terminación más lejano de la actividad A hay que tener presente los tiempos de inicio más lejanos de las actividades B, F y G. En este tipo de casos, se toma el de menor valor. Y listo, ya se tiene una ruta crítica con tiempos recomendados en los cuales comenzar y terminar las actividades de un proyecto. Y como toda herramienta trae sus ventajas y desventajas. Ayuda a identificar las tareas más importantes de un proyecto. Permite al Project Manager identificar qué tareas deben gestionarse antes que otras. Puede ayudar a reducir tiempos en la realización del proyecto. Simplifica la evaluación de riesgos. Brinda un marco perfecto para medir el progreso de un proyecto. En ocasiones, se trabaja solo con estimaciones de los recursos y pueden variar mucho de la realidad si no se cuenta con la experticia necesaria para la dirección del proyecto. Por lo general, puede establecerse solo cuando haya una conexión lógica entre las actividades, por lo que limita su uso en campos de trabajo. El progreso del proyecto puede verse afectado, por lo que puede que las decisiones tomadas en base al diagrama no ofrezcan los resultados esperados.